mayoría, menos la señora, que bienvenida. decían... Invitada desde el siglo XXI. Sí, la verdad que habíamos tenido muchísimas confirmaciones, porque para nosotros, bueno, que Pablo sea alumno de Siglo tiene pilares que van desde la sustentabilidad, o sea, el voluntariado, y es como que Pablo cumple un montón de todas las cosas que desde Siglo es importante. O sea, esto de poder hacer algo con la experiencia de uno y llegar a tantas personas y que eso se pueda aprender de lo que es Siglo. Entonces, cuando Bueno, hace rato ¿qué estudiaste en siglo XXI? está estudiando abogacía. En nuestro queda una materia para recibir. centro de aprendizaje de Tigre. Y le queda una materia para recibir, así que ahora estamos viendo eso cuándo va, porque va a ir al campus. A ver si podemos rendir la misma semana. Exacto. A ver si lo podés tramitar. Así lo podemos tramitar para que pueda rendir la misma semana, y creo que vamos a estar varios allá haciendo hinchada porque somos varios. Y hoy estuvo Franco Roncato también que quería estar, pero bueno, tenía que viajar, así que acá estamos. Pero bueno, la verdad, Pablo, primero que nada agradecerte, porque es un ejemplo lo que haces, o sea, desde todos lados, más allá del libro y toda tu experiencia, que le quieras transmitir y que quieras aportar eso y que la gente pueda tomarlo como que todo se puede. Es básicamente eso, todo se puede. La educación es un puente a eso, es un diferencial. Realmente creemos que el diferencial es la educación. O sea, es real. Para Siglo, esto de decir, bueno, que uno puede tener es educación. La educación no te la quita nadie. Es lo que marca la diferencia. Y no cuando decía recién, no desde el contenido propiamente dicho, porque todo lo que es eso, el contenido, eso existe, está, pero es apropiarse y hacer algo con eso. Creo que eso es lo que has hecho. O sea, aprendiste tu propia historia y a partir de eso hacer algo súper productivo, me parece que está buenísimo. Yo creo que es eso, ¿no? No quedarnos con la parte negativa de la historia nuestra, sino que justamente es transformar lo peor que nos pasó en lo mejor que nos pasó. Sí. Y aportar, porque no te quedaste únicamente que aprendiste, sino que estás tratando de que otros, como decimos muchas veces, no se coman la curva. Exactamente. Ya te la comiste vos y complicada esa curva, entonces... Me habré comido varias curvas. Claro, entonces decir a partir de eso es poder ayudar un poquito. Así que, bueno, ¿querés que nos sentemos? Yo te agradezco de corazón, ¿Nos realmente. sentamos? Necesitamos más. ¡Qué mullido es este! ¡Qué lindo! Bueno, sí, es parte de esto, de los espacios de Siglo que hacen que, de acuerdo a la dinámica, lo hacemos más cercano, más todo. Así que era la idea, estar un ratito acá y nada, yo conozco bastante de lo tuyo, todo tu primer libro lo leí, cuando me lo regalaste, el segundo he leído partes, y así que bueno, poder que nos cuentes un poco esto que estás haciendo, contarnos cómo llegaste a esto. Bueno, volver a agradecerte por esto, porque para Siglo poder identificar alumnos nuestros desde este lugar está buenísimo. Entonces, bueno, de nuevo, agradecerte por eso, que estés acá. Yo creo que la vida es un gran tren. Es un tren que uno va circulando y realmente van subiendo diferentes personas en estaciones distintas. Y con esa persona uno va creciendo, va enseñando, va aprendiendo. Y son muy pocos los que te van a acompañar hasta la última estación. Pero lo importante es eso, es dejar algo y dejar el orgullo de lado, todas las cosas que nos puedan dañar y vivir pensando que todo el tiempo podemos aprender. Y no solamente aprender para un crecimiento nuestro, sino para transmitir al que tenemos al lado, ayudar a la persona que está caída, que alguna vez nosotros estuvimos en ese lugar, y darnos cuenta que lo importante en la vida es poder ayudar, poder transmitir, poder brindar. A veces, hoy en día vivimos en un mundo que está, hablábamos recién con Claudia, totalmente en la vorágine del día a día, desesperado, que no sabes hacia dónde va. Me pasa cuando lo veo en el tren, hacia dónde va la gente, hacia dónde va la manada. Y vos decís, ¿qué es lo que persigue? Y están hundidos en un mundo totalmente capitalista, material, y perseguir esto, ¿para qué quiero más plata? Si realmente lo importante es lo que tengo al lado, mis afectos, lo que realmente vivo todos los días, sentarme en una plaza, poder charlar con la persona, dar un abrazo a mi viejo, las cosas básicas que se pierden
por tantas distracciones que hoy tenemos en el mundo. Y yo la perdí hace muchos años atrás, en el año 2004, un 31 de octubre, me acuerdo. Entraba esposado al Hospital Borda. Lo conocen, el Hospital Borda. El Hospital Borda es el hospital psiquiátrico más grande de la Argentina. El Hospital Borda tiene 800 pacientes. Entraba esposado con tan solo 24 años. Entraba esposado no por loco, ni por tener una enfermedad mental severa importante, sino realmente porque la ley de salud mental, la 26.657, lo que hace es unir a las personas que tienen padecimiento mental, y justamente el adicto es uno de ellos. Pero ¿qué hace? Los une, pero no le brinda una situación diferente a cada patología. Para que tengas una idea, yo dormía enfrente de una persona que había matado al padre y a la madre. Vos decís, ¿qué hacías vos por adicciones enfrente de una persona inimputable? Esto hablábamos con Rodrigo también, por el artículo 34 del Código Penal. Estaba totalmente olvido, era un monstruo, le decían pichón, justamente porque era un tipo con una melena enorme. Y era un número en un expediente. Me acuerdo que cuando entré esa noche, me bajaron del patrullero, con tan solo 24 años. ¿Estabas consciente en ese momento? O sea, cuando llegabas al Borda y en ese momento, ¿estabas consciente o en ese momento estabas con narcóticos y después recién caíste de golpe en donde te encontrabas? En ese momento se me había, como fue una internación por juzgado civil, juzgado número 76, que una vez recorrí con mi amiga Roxana, que es abogada y me llevó al juzgado, en la Valle 1212, ¿no? Sí. Y le conté, yo estuve en este juzgado. En ese juzgado que, por una denuncia de mis padres, al ver que no podía controlar mi vida, no la podía controlar. Yo pensé al principio, sí, puedo controlar la droga, es de fin de semana. O, sí, a ver, yo hago lo que quiero. Pero solamente me mentía. Y no me daba cuenta que la droga me estaba controlando a mí. Y ahí fue, agradezco a Dios que mis padres tomaron esa decisión. Esa decisión que me salvó la vida. Esa decisión que fue tramitar por vía del juzgado mi internación, que ahí fue cuando la secretaria del juzgado me dijo, no, Pablo, quédate tranquilo que vas por 48 horas. 48 horas fueron 4 años. ¿Esos 4 años por culpa del sistema? En realidad, la verdadera culpa del sistema de salud público es las formas en los tratamientos, lo que te hablaba recién. Esa situación de vos entrar por adicciones y estar frente a una persona que había cometido un parricidio. Esa situación de estar al lado de un violador. Esa situación de estar al lado de una persona que había cometido un femicidio. Pensá que yo a la noche dormía con un ojo abierto. Eran 2 pabellones. El 1422. Imagínate que no, pero no, el que sabe de quiniela sabe que es el loco y el borracho. Es conocido. O sea, siempre escuchás del Borda, escuchás el pabellón. Un pabellón que todos los derechos humanos estaban destruidos. No existía un plato para sentarme a la mesa para comer. Para que tengas una idea, nos daban de comer un vaso. Si no tenías un plato, o no tenías la posibilidad que algún pariente tuyo te acerque un plato, te daban de comer un vaso. Había personas, para que tengan una idea, les voy a contar algo muy, muy pequeño, que tiene que ver justamente con la omisión estatal, que es uno de los delitos más graves en el sistema de salud. Dar vuelta la cara a los pacientes. Recuerdo una noche, una persona que se llamaba Charlie, le decíamos Charlie porque era igual a Charlie García. Era un calco, alto, con los bigotitos, y no hablaba nunca conmigo él. Pero una noche me llamó y me dijo, Pablo, me decía del pabellón de al lado, venía a tomar unos mates conmigo. Digo, Charlie, son las 2 de la mañana, déjame dormir. Otra vez,
venir a tomar unos mates conmigo, por favor. Charlie, mirá, mañana tomamos los mates que quieras, le digo, pero déjame dormir. Me quedé dormido en un momento y empiezo a escuchar, así, entre dormido, los ruidos y los pasos corridas en los pasillos de los enfermeros. Abro los ojos y veo que lo están trasladando a Charlie, muerto. Para que tengas una idea. Desde ese día, aprendí a no dejar más nada para mañana. Aprendí a darme cuenta que todo lo que hoy podés hacer, resolver. No dejes nada. Pero también depende de uno. Más allá que las situaciones pasan, uno mismo es el que las acepta y se da cuenta. Y las transforma. Y las resignifica. Y murió en ese momento. Exactamente. Sí. Cuando hablamos naturalmente, obviamente no podía darte el dictamen de la muerte de Charlie, pero pensá que en un año, en el Hospital Borda, sobre 800 pacientes, había 47 muertos. Y la mayoría de ellos, nuevamente te vuelvo a decir, era por omisión estatal. Hay un caso muy particular. ¿Me podrías poner el primer video? ¿El que dice inicio o el 1? El 1, por favor. Que les voy a trasladar lo que pasó con los chicos de 14 años. Es a quien le dedicas las memorias del libro, ¿verdad? Exactamente. Matías Carbonell. Matías Carbonell, internado en el servicio 1422, el mismo que estaba yo en el año 2008, lo mataron. Hoy hay un pedido de elevación a juicio, sí. Hay procesados, todavía estamos en veremos, como todo realmente en este país. Matías Carbonell murió hace 5 años. Verónica, recordanos, ¿quién era Matías y hay dudas todavía de cómo murió? Mira, Lourdes, cada vez las dudas son menos. Matías Carbonell estaba internado en el Hospital Borda, fue golpeado y trasladado al Hospital Pena, ya inconsciente y con lesiones compatibles con quemaduras por pasaje de corriente eléctrica, es decir, se le había aplicado electroshock. Esto fue denunciado en sede policial por los médicos del Hospital Pena y su mamá sigue pidiendo justicia. La impunidad, todo lo que queda impune, es una garantía de repetición de los hechos. Lo que queda impune hoy, mañana va a pasar nuevamente. Yo me acerqué a la cama de Matías y estaba vestido, con el cinturón puesto del pantalón, los zapatos, usaba zapatos acordonados, hecho pis, no lo podía despertar. Lo levanté de la cabeza para preguntarle, Matías, vi que la mano se me mojó, prendí un encendedor y tenía sangre en la mano. Lo empecé a mirar con el encendedor y estaba golpeado. Fui a la guardia, pedí que el médico de guardia me atendiera. Se llenó de policías. Cuando me di cuenta tenía 4 o 5 policías que me estaban mirando. Me dijo que él no sabía nada, que sí tenía en cuenta que había sido un traslado violento. Sí, el traslado fue violento, esto se comprobó en pericias, hubo sobremedicación y las quemaduras no pueden haber pasado inadvertidas para el personal del Hospital Borda. Entre 2009 y 2010 murieron 46 pacientes sobre un total de 800, un índice altísimo, y esto no puede pasar nunca más. La Ley de Salud Mental establece que deben cerrarse los manicomios y ofrecerse alternativas y de ningún modo pueden violarse los derechos más básicos de las personas ahí internadas. Fíjate que siempre tenemos que esperar en la Argentina hasta la muerte de alguien. Siempre. Matías Carbonell, internado en el servicio. Cuando hicieron el allanamiento, la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encontraron que faltaban una cantidad enorme de expedientes. Hoy hay 6 procesados, que son los mismos, mirá, en enfermeros, psiquiatras y psicólogos, son los mismos que me atendían a mí en el año 2004 hasta el 2006, y los mismos que le atendían a mi vieja, un psiquiatra, se llama Capielo. Están procesados, hay un pedido de elevación a juicio, pero todavía siguen cumpliendo funciones, no fueron desafectados de su tarea. Así está hoy el sistema de salud en Argentina, en un lugar en donde tienes que propender tus derechos y ayudarte a salir adelante y beneficiar a la sociedad y reintegrarte, resociabilizarte. Esto es lo que es.
consideras un sobreviviente de la salud pública, Pablo? Viendo esto, o sea, las probabilidades, Justamente 5%. era lo que estaba pensando. En ese momento me consideraba un número en un expediente. Una de las noches de la persona que contaba esto al principio, este pichón, había cometido parricidio, que dormía enfrente mío. Me acuerdo, yo estaba dialogando con alguien cercano a mi cama, como lo hacíamos todas las noches. De repente, iluminado solamente por una lamparita colgada de un cable del baño, era la única luz que teníamos. De repente lo escucho que me dice, con una voz ronca y totalmente ida, ¡cállense la boca! Íbamos charlando bajo. Esa persona se levanta. Yo te juro que no lo vi. No lo vi venir. No lo vi venir. Y por un milagro de Dios, me lanza en la sien un cuchillo. Un cuchillo. Era una cuchara, un cuchillo tumbero, denominado tumbero, era una cuchara afilada con una piedra. Que nosotros lo veíamos afilarla día a día. Pero nadie le daba importancia con todas las cosas que pasaban. Y no sé cómo, mi brazo se elevó y lo agarró a esta altura. No sé cómo. En ese momento hubiera sido otro Matías Carbonell. ¿Y sabes cómo hubiera terminado todo? Por homicidio de una persona inimputable, que no determinaba. La nada misma. Acta de defunción, morgue, Ahí de vuelta. ¿entendés? Pero esas son las cosas, yo que tengo la posibilidad de hoy tener la voz, de hoy poder estar contando este tipo de episodios, que no solamente lo estoy contando por la información que podemos traer, sino por haberlo vivido personalmente. Cuando yo inicié en la Facultad Siglo XXI, yo inicié con la posibilidad de revertir mi historia. De cómo estuve internado en un juzgado civil y nunca fue ni la secretaria ni ninguno de sus miembros a visitarme ni un solo día en 4 años. Es decir, yo quiero de esta historia transformarla, porque encontré mi propósito, que no vuelva a suceder nuevamente. Y desde mi lugar, hay gente que te dice, no, pero el sistema está podrido. Yo quiero poner mi granito de arena, mi grano de arena, porque realmente es lo que viví en carne propia. Justamente poder ayudar a esas personas que están atravesando el infierno, no solamente el infierno de excepciones, sino el infierno de lo que se trata el sistema de salud. Esa es la realidad de lo que vivimos, no solamente como sistema de salud, sino como sociedad. Y ese reflejo de cómo están estos sectores tan devastados. Hay una situación. Yo creo mucho en los milagros. A veces la gente, cuando yo hablo de milagros, piensa que hablo de religión. Además, yo no creo en la religión. Creo que la política y la religión dividen. Creo que están hechas por el hombre para manipular al ser humano. Es un pensamiento mío. Sí creo que hay un Dios. Sí creo que hay un creador. Y como lo viví en carne propia los milagros, he aprendido que en la vida siempre se puede volver a empezar. Una noche estaba en el hospital y salgo, te digo en serio, Plague, con la idea de suicidarme. Tenía muchas ganas de ya no estar acá, de decir basta el sufrimiento. Y veo un cielo estrellado, maravilloso. Y levanto la mirada al cielo y digo, pidiendo una señal, digo, Dios, si estás todavía conmigo, estaba solo, completamente solo. Si estás todavía conmigo, por favor, dame una señal. Y en ese momento se encendió la luz de la casa de al lado. Y vos me vas a decir, cualquiera me va a decir, bueno, es una casualidad, puede suceder justo en ese momento. Es lo que necesitabas. Yo pensé lo mismo. Y lo que necesitaba, me arrodillé, me puse a llorar, levanté mi mirada al cielo y dije gracias. Pero no iba a quedar así.
Al otro día, contento con esa respuesta, fui a buscar a uno de los operadores de la comunidad. Estaba en San Miguel, ya esto fue después del Bordo. Y le dije, ¿sabes lo que me pasó ayer? Pedí una señal al cielo y se prendió la luz de la casa de al lado. Blanco, pálido se puso el tipo. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Me dice, Pablo, en esa casa no vive nadie hace más de 10 años. Esos son los pequeños grandes milagros. Que no sé si no hubiera pasado en esa parte de mi vida, a dónde estaría yo. Pero creo que hay un gran propósito. Ese propósito fue en ese momento empujarme para decir, se puede, se puede, se puede. Es una historia que, nada, o sea, te emociona ni siquiera haber vivido. Me imagino no me puedo ni imaginar siquiera lo que viviste, y más pensando en esto que entraste en el Borda por 48 horas y se transformaron en 4 años. ¿Cómo es que eso es posible? O sea, creo que ninguno de los que estamos acá y que no hemos pasado por lo que vos pasaste puede imaginar que, nada, o sea, en una situación de por adicciones, por un pedido justamente para ayudarte y demás, se transforme. Exactamente. Y lo que te contaba del sistema es justamente en lo que tiene que ver con el lugar en sí, cómo funcionaba la cocina, cómo funcionaban las estufas, que era deplorable, pero también el negocio que existía dentro de un lugar que tiene que ayudarte. Como los mismos enfermeros eran los que te vendían las pastillas. Bueno, como lo planteas, el negocio de las Exactamente. adicciones. El segundo libro habla no solamente del Hospital Borda, sino deliberadamente en todos los hospitales públicos. Y más los que tienen que ver con internación de una temática como las adicciones, que tienen que tener un cierto trato de seguridad blindado para no propender a que ingrese ese tipo de pacientes. Desde la realidad, las situaciones que he visto, tanto de violaciones, de abusos, que no solamente es un abuso sexual, sino abuso físico, con las personas enfermas, golpeándolos, bañándolos de una forma totalmente denigrante. Y yo digo, si no hubiera tenido una fortaleza, yo sé que Dios siempre dice, no te voy a dar más fuerza que tu espalda pueda soportar, pero si no hubiera tenido una fortaleza espiritual, una fortaleza psicológica como la que tengo, y una positividad como la que tengo, no hubiera subsistido realmente a este proceso. No sé en qué me podría haber convertido, en un autómata o en una persona sin raciocinio, pero agradezco a Dios después de todo ese proceso, y no solamente de esto que viví, del consumo que tuve, sino que dentro del mismo Hospital Borda consumíamos más que en la calle. Era todo al revés. Vos estabas en un lugar para reinsertarte y resociabilizarte y terminabas con... Yo probé el Paco. Yo probé el Paco adentro del Borda, no lo conocía. Y nos dejaban salir con una comisión que le daba salud y seguridad a comprar drogas a las villas más cercanas del barrio Barracas. Y después volvías y tenías el lugar. Y la zona abierta, para vos hacer lo que quieras. Y vos decís, wow, después de toda la sustancia que he probado en mi vida, después de todo el maltrato psicológico, físico, de toda la omisión estatal que he vivido, poder llegar para mí a pisar el suelo de la facultad en el año 2015 y decir, wow, quiero cambiar mi vida. Eso para mí fue mágico. No te digo de terminar la carrera, que ya estoy un paso. Te digo de iniciar, de poner un pie, porque el árbol no me dejaba el bosque. Y veía todo negativo. No es que Pablo fue toda la vida positivista. Creo que Pablo aprendió a los porrazos, a las caídas, a los golpes. Pero ¿sabes qué? Lo que aprendió Pablo también, a que siempre hay que levantarse, a que la vida te da revancha, a que toda la vida se puede lograr a través
de lo malo, darnos cuenta que hay un propósito, hay un camino que recorrer, hay un proceso que recorrer. Hoy en día toda la gente quiere llegar al final. Hoy nadie quiere recorrer el proceso. Hoy todo, no, yo quiero llegar al final, yo ya quiero esto y lo otro, pero no me importa el proceso. Pero es lo mejor. Porque lo que me hizo a mí no fue un final de nada. Lo que me hizo a mí fue el camino. Que es lo más importante de todo. Estas historias, estos pequeños grandes milagros, que tengo cientos para contar. ¿En qué momento dijiste, tuviste la certeza de que ibas a salir? Te cuento. Mira, creo que no te voy a mentir ni tampoco le voy a mentir a la gente. Llegó un momento en el cuarto año de internación que pensé que nunca iba a salir. Pensé que mi destino estaba ahí adentro. Porque me parece tan lejano, tan loco pensar así. Pero en ese momento sentí eso. Es más, en la última clínica, porque después del Hospital Borda entró el Seronar. Me gustaría después que mi vieja hable unas palabritas después, porque yo hablo desde mi lugar, de lo que viví como persona, pero me gustaría que mi vieja, aunque sea, pueda contar de lo que se siente como madre. Creo, cuando entra el Seronar me subsidia y me brinda un tratamiento psiquiátrico, pero dentro de una clínica privada. Estábamos con platos, pero con locos. A ver, era exactamente lo mismo, pero mucho más confortable a ese nivel. Pero después tenías patologías diversas, todas unidas. Realmente pensé que nunca podía salir. Sí, te puedo decir, cuando hice el clic. Me acuerdo que uno de los médicos, psiquiatra, me llama, me dice, Pablo, me dice, mira, realmente no sé qué vas a hacer, porque tus padres habían tomado la decisión de no venir a verte. Yo estaba muy agresivo. Cada vez que mi viejo venía a visitarme, les tiraba con algo en la cabeza, siempre traían sándwiches, les tirábamos los sándwiches, les traían. Estaba enfurecido. Y mis viejos tomaron la decisión correcta de apartarse por un tiempo para mi rehabilitación. Al cual yo estaba enfurecido. Y digo, mira, la verdad que mis viejos no vienen, así que me quedaré acá. Bueno, fíjate vos. ¿Seguías consumiendo todavía en ese momento? Ahí adentro consumíamos de vez en cuando clonazepam, alguna pastilla u otra que siempre nos acercaban. Calmar más que... Y estaba el mismo juego también que en el Hospital Borda, en las clínicas privadas, de vos me ayudás con esto, yo te doy. Era siempre un intercambio, ¿entendés? Y de ahí uno recibía las pastillas o alcohol a veces, o te dejaban en las puertas abiertas para ir a buscar los partidos. Cuestión que me acuerdo ese día, wow, ¿qué voy a hacer con mi vida? No puedo seguir acá internado, necesito una salida. En ese momento salí corriendo al piso de arriba, no sabía qué buscaba, tío, la verdad. Era un bolso lleno de ácaros y piojos, porque teníamos los bolsos, mirá, terrible la cantidad de infecciones que había. Con el bolso que vos habías llegado, digamos. Teníamos bolsos que tenía hace casi 4 años. Sí, el bolsos que venía con los piojos del Borda, venía. Claro, trasladabas, Claro, yo trasladaba los piojos, exactamente. Y no, era terrible, como tenía la piel. Cuestión que, ¿qué hago? Encontré en un bolsillo 10 pesos. ¿Qué hago con 10 pesos? En otro momento capaz que, bueno, hoy no hubiera hecho nada, me voy a servir para un chicle. Pero en ese momento agarro y digo, bueno, ¿qué hago? Se me ocurrió una idea, se me prendió la lamparita, como diría. Y dije, a ver, acá la mayoría de las personas que están en este psiquiátrico, en esta clínica psiquiátrica, cobran pensión, tienen familias pudientes que les traen algún dinerillo por mes. Y se me ocurrió la idea de empezar a vender. ¿Qué hago con estos 10 pesos? Había unos cigarrillos horribles que se llamaban Rodeo, me acuerdo. Pero ¿qué pasa en las clínicas psiquiátricas? Lo único que hacen todo el día, ¿qué es? Fumar. No paran de fumar todo el tiempo. Y yo no iba a dejar que
ocurra. Claro. Con esos 10 pesos que tenía. Cuestión que me acuerdo que los cigarrillos valían $1 el paquete de Rodeo. Y compré 10 paquetes de cigarrillos, enseguida hice 20 pesos. Claro, la idea mía era poder juntar el dinero, ir a una pensión, ir al juzgado, que me vean quién era Pablo Rossi, porque era un número de un expediente, tenía que me vean a ver cómo estaba, si me daban la posibilidad de salir de una internación y pasar a un ambulatorio y seguir mi vida. Mis viejos en ese momento no me abrían la puerta de mi casa, por eso si tomaba una decisión, Claro. iba a ser estar desnudo y volver a empezar. Entonces digo, bueno, empecé a vender eso, enseguida lo vendí, después digo, a ver, voy muy lento, tendría que agregar algo más. Compré fiambre, hacía sándwiches con jamón y queso, se ríe, se ríe o llora. Y después me acuerdo que tenía un termito viejo de café casi oxidado. Y había pegado buena onda con las chicas de la cocina. Y ellas mismas eran las que me calentaban el café y yo en el termito lo vendía. Ahí adentro. Algunas golosinas. Y me fui armando como una pequeña pyme. Sí, exactamente. Una pequeña pyme. Ya entré en el mundo privado. Y fue muy bien. A los 5 meses había conseguido 5.000 pesos. Y hoy serían como 80.000. Y en ese momento digo, listo, ya está. Me voy a cambiar, al otro día salto la reja que tenía y me meto en el juzgado. De la manera que sea, para que me vean y para que me den un tratamiento ambulatorio y que pueda reiniciar mi vida, como sea. Cuestión que, cuando voy a tomar la medicación a la noche, yo tomaba medicación en todos los lugares que estuve, desde el sistema público hasta los privados, los 4 años, a la mañana, al mediodía y a la noche. Tomaba 3 pastillas por toma, eran 9 por día. Me dan la medicación, yo miraba la medicación, la tomaba así, ya era como el bronco. Al otro día me levanto. Y me guardaba el dinero en una riñonera interna, esa que se usa para el banco. Sí. Esa misma, adentro, tac. Al otro día me levanto a las 11 de la mañana, como boleado. No tenía nada. Cuestión que me habían dado de más, sabían de mi dinero. Y me robaron la plata. Y el mismo día que me iba a escapar, me robaron la plata. Eso fue un punto de inflexión terrible para mí. Ese fue el momento en donde tuve que decir que decisión es el sinónimo puro de libertad. La libertad es poder decidir. Tuve que decir, ¿qué hago? ¿Es que realmente me debo quedar acá? ¿O es que realmente ya tenía los clientes, ya tenía los productos, ya tenía dónde comprar, ya tenía dónde ubicarlo, la logística? Bueno, dije, no. Bajé corriendo, porque no me había quedado ni un peso, lo tenía todo guardado en la riñonera. Y le pedí al doctor, al mismo que me había dicho, la posibilidad de que me vaya. Le dije, doctor, ¿no me presta 10 pesos? Él se había enterado que me habían robado. Sí, Pablo, toma. Con esos 10 pesos, en vez de 5 meses, un mes. Eso es resiliente. Eso justamente es eso. Y en un mes tuve dinero, no, creo que ni dormí esa noche, y salté la reja, me fui al juzgado. En el juzgado me vieron, estaba bien, me dieron un tratamiento y mi vida ya empezaba a tomar otro color. Y terminé en Tigre. Y me dice, ¿cómo terminaste en Tigre? Eras de Capital, con la última internación, y me llevó a Tigre, esta última que te cuento, que había sucedido eso. Era como que Dios o el destino no me quería dejar ir de Tigre. ¿Por qué? Porque cuando me voy no tenía lugar para dormir, se me había acabado la plata de la pensión, ya no tenía otro ingreso. ¿Qué hago ahora? Tenía un papel, siempre tenía algo guardadito. Un papelito de un chico que era tatuador, que le iba a ver a la madre que estaba en el centro psiquiátrico conmigo, que estaba internada. Y yo siempre hablaba cuando venía, era la misma conexión con el mundo exterior que tenía. Y me dijo, Pablo, el día que te vayas, llamame.
Así que lo llamé, desesperado, le digo, Gabriel, y también está en el libro esa historia. Realmente no tengo a dónde ir, todavía no me abre las puertas. Y enseguida me dice, Pablo, venite al local, te quiero dar un lugar. El día que voy al local, me acuerdo que estuve limpiando el piso de arriba, que estaba lleno de bichos, no saber lo que habría. Y ese mismo día que pisé el local, estaban trabajando dos chicos que colocaban pills. Ese mismo día, los chicos renunciaron. Y me miró, Gaby me miró y me dijo, bueno, Pablo, ahora nos quedamos los dos. Si vas a ir unos días, dame una mano. Y ahí empecé en el local de tatuajes barriendo. Esto fue, te hablo del año 2008. Hace más hace 11 años, justamente. Empecé barriendo, después empecé colocando piercing. Mi vida hubiera pensado colocar un piercing, tenía miedo a las agujas. Yo tenía miedo a las agujas, me sacaban de las clínicas con silla de ruedas. O no me sacaron del churruca en silla de ruedas. Pero fíjate el instinto de supervivencia, hasta dónde llega el mundo. Pablo, en 4 años nunca nadie te dio la posibilidad de ver en qué estado estabas. Nunca me dieron la posibilidad de poder tener una pericia como correspondía. En realidad, yo creo que lo más probable en esa situación hubiera sido que el mismo juzgado viniera al lugar y me designara un delito y que viera cómo estaba. No, nunca lo hicieron. Sí, te puedo decir que tenía tratamiento todos los días y que mi tratamiento en el hospital Borda eran estos procesados, que son 6 por omisión estatal y por delitos graves. Entonces, si esos son los profesionales que están teniendo a mí, me prefiero que me atienda Freddy Krueger o Jason en el caso. En los 4 años no se acercó nadie del juzgado ni para decirme hola directamente. Y eso que estaba por un juzgado civil, y eso que estaba por un juzgado que tenía justamente que verificar mi comportamiento y verificar mi reputación y estar atrás acompañándome en el proceso. Eso es increíble, pero creo que todo sucedió como debió pasar en mi caso. Más allá de todo, creo que hoy no estaría hablando con vos, Claudia, si no hubiera atravesado eso, si no hubiera tocado fondo, porque estamos muy mal. El Pablo que ves hoy está frente a vos, con el 1%. Podríamos poner el video número 2, que es un caso de una madre con su hijo y de las drogas. Ayer me encontré con 2 hermanitos. Tienen, 13, 1 y 10 el otro. Ellos toman base, ¿vale? Fuman base. Y estaban preocupados porque ellos me decían, no, loco, los guachines, como dicen acá los chiquitos, están muy zarpados, muy enganchados con la base. Que un pibe de 13, de 11, que diga los guachines están muy zarpados y muy enganchados. Aparte a la vez, sí. Imaginémonos por un segundo el espectáculo de un niño de 7, 8 años fumando hasta base. La gente habla de ellos como los muertos vivos, ¿no? Como que no les importa nada. Comparan que el que se inyectaba cocaína es como un juego de niños comparado con el Paco. Así que da para imaginar lo terrible que es la droga en sí. ¿Qué es lo que viene ahora? Mi nombre es Sánchez Silvia. Bueno, Silvia, ¿Puedo apagar la luz un poquito? ¿Puede ser? acompañándote, que nos ha guiado a tu bar y bueno, mostrando a Esteban. Mira cómo está el chico, por consumo de Paco. Esteban por el consumo de Paco. Sí, así que era de mi hijo. Lo de al lado son todos pañales, lo que está bordeando lo que está También usando. tenía el otro chico que es Matías y él está internado. Bueno, gracias a Dios que sí conseguí entre luchas y luchas, que con la foto de Esteban que hacía ver por todos lados para que me ayuden, para que lo puedan internar, y así conseguido, porque si no, no me daban pelota.
Cuando se muere tu esposa, te dicen viudo. Cuando se mueren tus padres, te dicen huérfano. Cuando se muere tu hijo, no tiene nombre. La droga puede llegar a matar. Habla con tu hijo sobre la droga. Una vez, de hecho, antes lo que me quedó muy grabado. Escuchen esto. ¿Vos sentís que esto es un plan para exterminar a alguien, para exterminar a los pibes? Para que la Argentina no tenga futuro. ¿Sentís que formás parte de un plan, digamos? Vos no, pero sos víctima de un plan. ¿Sentís que eso se deja de uno? Pero me refiero, digamos, me interesó mucho el concepto ese. Me parece muy Estaba por el efecto de política la más que pasta para base. aniquilar, para quitarle el sueño a los jóvenes, para aniquilarlos, para sacarlos adelante. Y ya imagínate, un pibe de 13 años, ¿qué noción tiene? ¿Entendés? Fuma eso, casi un caño, sale, te quiere robar vos te le resistís un poquito y te pegan un tiro en la cabeza, loco. Y ahí fuiste vos, el famoso pibe chate. Vos sabés que me estaba acordando justamente de un montón de chicos que estaban internados por Paco Hablé con... en el Hospital Borda, más allá de todas las otras patologías mentales que existían, como problemas mentales. Y estaba recordando, justamente mientras pasaba el video, una situación que viví junto con mi madre. Cuando uno de los médicos, de los profesionales más prestigiosos, el psiquiatra del 1422, le corresponde verificar, controlar, ayudar, no solamente a los pacientes, sino a las familias, y dar una palabra de aliento, de apoyo. La llamó a mi vieja una tarde y le dijo: señora, venga a hablar con usted. No se dieron cuenta, yo estaba en uno de los costados. Y le dijo: señora, ¿usted no tiene otro hijo? Y me dice: ¿qué me dices? Déjelo, ya está perdido. Fíjate cómo la palabra de un profesional, la palabra de un médico idóneo, nosotros pensamos que son los que tienen la palabra justa para poder dictaminar el problema que uno tiene. Que son los que tienen que acompañar y ayudar en el proceso. Son los que sentencian. Porque mucho tiempo yo viví escuchando eso, creído que no podía. Que lo que decía un profesional, porque había estudiado en las prestigiosas universidades, porque tal y tal y tal, era real. Que realmente son los que tienen que brindar una mano, son los mismos que realmente hoy te hunden. Y no solamente a uno, sino a todos los que están detrás. Las familias. Es lo más importante. Las familias, o sea, es más allá de lo que vos pasás, es todo el entorno que familias, amigos, Sin duda. que también lo viven con pues, Sin duda, sí. la experiencia de tus padres, pero como ellos vivieron también eso, porque vos lo estabas padeciendo de cuerpo, lo estabas viviendo, pero me imagino que por los narcóticos y demás también estabas como un poco alejado de la realidad, y ellos que lo tuvieron que transitar viendo como su hijo, como Sin duda. ese médico les decía, está perdido, ¿no? Sin duda. Yo hablo desde mi lugar te puedo contar del Hospital Borda, desde mi lugar te puedo contar los tratamientos que atravesé, desde mi lugar te puedo hablar de las leyes que amparan los derechos de los adictos. Podría hablar un montón de cosas. Pero si hay algo que no te podría hablar, es lo que se siente del otro lado. Es lo que sintió mi vieja
cuando realmente yo no estaba en la noche, cuando no llegaba a casa por 2 o 3 días. Era lo que sentía en esa pelea interna que tuvo entre dejarme en un lugar que parecía Chernobyl, ahora uno tiene 3 años, no sé si a lo mejor están en Chernobyl que están en el Borda, y tener la voluntad de decir, no, quiero que mi hijo se cure, por eso realmente tengo la fuerza para dejarlo acá, pase lo que pase. Sí, y confiar en un sistema desde todo punto de vista de la espalda, porque es eso, o sea, solamente confiar en un hijo y decir, dejarlo acá para que se cure, fue bien, poder dejarlo en otro lado y decir, llevarlo hacia hoy, pero porque tranquilamente haber pasado, no haber sobrevivido. Es que lo más probable, en un sistema con este maltrato, con esta corruptibilidad, con estas formas, con este verticalismo que totalmente es manejado por intereses propios, porque persigue intereses propios y no persigue realmente el verdadero significado de la recuperación de los adictos y de las personas que pasan por este sistema de salud, que son personas, la mayoría, estigmatizados, vulnerados, porque no son personas ni que pueden tener una obra social, ni que pueden tener una prepaga. Y realmente no le queda otra. A mí no me quedó otra con 24 años que tenía, porque había caducado ya la posibilidad de que mi viejo me pueda otorgar la obra social de la Policía Federal que tenía, la Churruca. Hay un tratamiento. No tenía la posibilidad económica de poder tener una prepaga. No me quedó otra. Como a mí, como a miles de chicos y como cualquier persona que hoy, como te decía al principio, ya no tiene voz. Ya no tiene voz. Y la idea es eso, es ponerme con idea y con la convicción que realmente se puede cambiar el sistema. No es mentira que no se puede ir contra el sistema. Sino creo que un paso importante es ya poder estar acá, ya poder estar brindando el testimonio y decirle a la gente que desde su lugar, que seamos herramientas, desde cada uno de lo que vivió, desde abuso, desde adicciones, desde violencia de género, desde cualquier lugar que vivimos nosotros mismos y pudimos salir adelante, y pudimos recuperarnos y podemos hoy ser herramientas para otras personas que están atravesando ese infierno hoy y que se preguntan, ¿se podrá salir de esto? Seamos testimonios vivos. Que no sabemos qué hacer. Yo como mamá que tengo un hijo, yo lo veo en la habitación y digo, ¿qué hago? Yo te llevo con los lunes sobre la iglesia evangélica, donde oramos por ellos y todos cuentan sus problemas. Pero aquí mi hijo me dice, yo estoy equivocada, no me quiero salir. Es la gran manipulación del adicto. A ver, yo creo que me hubiera ganado el Oscar, que hubiera estado 10 veces en la alfombra roja, lo pasaba por arriba a DiCaprio, a lo que sea, Creo que era el mejor manipulador de todos, sí, a la hora de mentir, el adicto es el primero. Es que y lo que en realidad de decir, que faltaban noches en tu casa. Sí. Pero Pablo, es un poco, como vos has contado en otra presentación de tu primer libro, es un poco la negación que tiene el adicto, ¿no? A que realmente es adicto. Bueno, justamente la palabra adicción significa sin palabras, en no tener palabras para contarle al otro, y menos a un ámbito familiar, lo que está viviendo. Es encerrarse en un mundo. ¿En qué momento, hablando de esto, te diste cuenta que eras, o sea, no te diste cuenta, reconociste que eras adulto? ¿En qué momento realmente? Ahí es donde quiebre, ¿no? Claro, exacto, porque, bueno, sabías que tus padres tomaron la decisión de que ellos tenían la certeza de ayudarte, pero me imagino que en ese momento no tenías esa certeza y realmente ni siquiera sabías qué te pasaba. Sí, te voy a contar cuándo. Y tarde fue. Pero como esta vida nunca es tarde, siempre la vida te da revancha y tiene que ser el momento justo, no el momento que uno piensa que está. Había salido ya del Hospital Borda, estaba viviendo en el local de tatuajes, estaba viviendo en el piso de arriba, como contaba recién, todo sucio, porque no tenía ni una ducha para bañar, tenía un baño abajo, me aseaba o me lavaba un poco la cabeza, estaba todo sucio. Pensá también que en el tiempo que estaba viviendo ahí, hasta ni dinero para la medicación tenía. Estabas con un tratamiento
tratamiento ambulatorio. Exactamente, sí. Pero cuando no tenés, a ver, el tratamiento te lo dan ambulatorio si no tenés el dinero para comprarte reyes por tuyo. Y no tenía dinero, y capaz prefería comer porque no tenía las pastillas. Y hubo un corte abrupto también de la medicación, que sabemos que en estas situaciones y en estos casos psicológicos, porque la droga es un problema psicológico, mental, puede haber también un grado muy serio de abstinencia. Quiero vivir, y al no tener la medicación se me hizo muy fuerte. En ese momento conocí una mujer que en ese momento era de clase media alta, estaba todo sucio trabajando en local. Me acuerdo que me había mandado un mail una compañera de 6 años, y ¿te acordás del antiguo MSN? El Messenger. Me acuerdo que no sé por qué. Estamos la edad de todo lo que estamos acá. Nos salta nos acordamos. la ficha todo. Le saqué, me acuerdo, un mail, y era poner el mail de la persona en el MSN y te saltaba para el chat. No sé por qué lo hice. Y la conocí, una persona que tuve 5 años, que realmente me resignificó los valores de la vida. O sea, como te decía recién, no sabía lo que era agarrar bien un cuchillo, no sabía sentarme en una mesa, porque yo siempre digo, cuando estás con gente inteligente, terminás siendo una persona inteligente, y cuando estás con locos, terminás siendo uno de ellos. Estos años en el borde, en situaciones, en clínicas psiquiátricas, era una persona que no estaba en estado, realmente no estaba en estado, mis pensamientos no eran los adecuados. Situaciones básicas como hablar frente a frente, no me podía hacer porque tenía miedo que la otra persona me condene, que es una de las características del adicto, la estigmatización, la demonización, pensando que la sociedad te va a rechazar porque vos sos diferente. Eso me pasaba a mí cuando le miraba la cara. Cuando escuchaba la sirena de un patrullero, me pasaba de pensar, o de una ambulancia, otra vez me vienen a buscar y me van a llevar nuevamente. Porque también en las internaciones yo me escapé muchas veces, más allá del último escape que conté, me escapaba muchas veces y era volver a buscarme a la casa de mis abuelos o al lugar que me encontraba, y traerme nuevamente a la internación. Y esta persona, que te cuento, me quiso transparentemente, me quiso mi esencia. Y vos sabés que un día, una tarde, apenas que llamo 2 meses de relación, me miró los ojos y me dijo, con otra voz, pues, hasta se transformó la voz, y me dice, Pablo, vos ya estás todo mejor, vos en tu vida vas a ver cosas que no te imaginas. Y me quedé así, digo, yo como estoy acá, en este momento, así, he hecho una piltrafa, no tengo ni para bañarme. Y enseguida me habló de otro tema. Wow, eso lo tomé como una señal. El de no me puedo olvidar. Y crecimos como pareja, realmente empezamos a construir. Ella me enseñó a lo que era depositar en un cajero, a lo que era ahorrar el dinero. Empezamos con la idea de casarnos. Llevábamos casi 3 años y medio de novio. Los padres de ella nos dijeron, bueno chicos, los ayudamos a comprar una casa, los ayudamos a darles una mano para que vayan a vivir juntos. Compramos una casa en Nordeste, y vos me decís, pero Pablo, saliste hace 3 años del Borda, pero que estás vendiendo droga. O en el narcotráfico. Había puesto un local de ropa. En ese momento funcionaba bastante bien. Con la ayuda que ella me daba en ahorrar pesito a pesito, pude poner en Pacheco, un local de ropa, y muy bien. Y pagábamos un fideicomiso por mes. Y la verdad que era todo perfecto, parecía. Y de repente, un día me dice, ya estaba muy bien, me vestía muy bien, hablaba muy bien, en el mejor momento se podría decir, en el esplendor. Pablo, yo no estoy más enamorada de ella. En ese momento entendí justamente eso. Ella era una persona que
había pasado por mi vida, para resignificarme, para enseñar, para darme cuenta del verdadero sentido de la vida, que de acá para adelante iba a ser otra persona. Ella fue la que me inculcó la idea de poder estudiar abogacía, la que me incentivó y la que me quiso cuando estaba sucio, un vagabundo, y la que me dejó cuando yo estaba. Y fue también el hecho de yo desestructurarla a ella cambió mucho la personalidad, y ella estructuró a mí. Y de ese día salimos adelante. Después vino la posibilidad, a los muy pocos meses, de empezar con la organización Proyecto Solidario Tigre, que ahí fue el primer contacto que tuve con la universidad, con Laurita Alcalde, que siempre me dio una mano enorme, con Nati Nilsson, con Seba, con Rodri, que nos dieron una mano gigante siempre. Ellos son alumnos de la universidad, desde el principio que lo conocí hace años atrás, siempre se integraron a los proyectos que tenía en mente, y con Proyecto Solidario Tigre tuvimos la iniciativa de volver al Borda en el año 2015. Con mi viejo también fuimos, ¿no? Volvimos al Borda, pero esta vez, pero esta vez para llevar donaciones trazadas a todas esas personas que sabíamos que sufrían, que hacíamos frío, que realmente, y juntamos un montón de vecinos de Tigre, que quedan lejos, Tigre de Barracas, y no conocían lo que era el Borda, pero fueron con un corazón gigante, y nos acompañaron. Recuerdo cuando entramos, yo hacía años que no iba, y me acuerdo que cuando entro, escucho de lejos, Pablo, y veo un chico que viene corriendo. Era uno que está internado conmigo, que todavía sigue internado. Y cuando me pongo a hablar con él, me dice, se murió mi familia, no tengo lugar. Esa es otra de las razones de por qué deben cerrarse los psiquiátricos. Los psiquiátricos se usan como roperos, se guardan personas. Las personas deben tener una vivienda digna en esa institución. No sirven con ese sentido. Sirven para un tratamiento, una rehabilitación, una resocialización y seguir nuevamente. Ese chico murió hace 3 años. Yo me enteré que había fallecido. También fue una infección muy grave, muy dolorosa. Así como tantos otros. ¿Me podría hacer un último video? El año pasado tuve una invitación por el primer libro del Vaticano. Nunca hubiera pensado que iba a llegar ese día y lo quería compartir con ustedes. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraste de... ¿Cómo fue eso? O sea, nada, bueno, pero veníamos hablando de que justamente no creías en la iglesia, creías en Dios y demás, y encontrarte máximo referente de la iglesia, y que para los católicos eso es Dios en la tierra, ¿no? Pero más allá de creer o no creer en la iglesia, además tienes que estar ahí. Sí, creo en las autoridades. Con lo que implica esa oportunidad, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Mirá, ¿Qué te cambió? voy a contar brevemente cómo fue la posibilidad y el contacto con el Papa Francisco. Yo en el año 2015 inicié un programa de radio que se llama Proyecto Solidario Radio junto con la organización. Lo que hacíamos era, teníamos entrevistas con personas famosas, pero destacábamos otro lado, no el lado banal, sino más el lado solidario, el lado de la ayuda o el lado de la misma historia de vida, cómo llegaste a este lugar. Y tuve la posibilidad de entrevistar al ceremonier del Vaticano, el señor Guillermo Carcha. Y vos sabés que en el año 2017, cuando saqué todavía estaba trabajando en el libro, en el primer libro, se llama Adicciones, un camino real, que cuenta el testimonio, exactamente. No lo
me costó el primer libro terminar, pero ¿por qué? Cada vez que me sentaba, cada vez que escribía, cada vez que pensaba, retraía las imágenes que 4 años. te conté recién. Y era sentarme y sufrir, era sentarme y decir, no, la semana que viene, no, 15, 20 días, no. Y antes de ir a Roma, que fue la primera vez en mi vida que viajé a Europa, para mí fue llegar y estallar en llanto. Me pasó una cosa maravillosa. Cuando estaba en Roma, en una de las costas de Austria, me acuerdo, era hermoso, a media hora del centro de Roma, con unas playas maravillosas. Estaba subiendo unas fotos de Roma, me mandan un mensaje al Facebook, y era justamente Guillermo Campi, invitándome al otro día que vaya a verlo, que quería conocerme. Bueno, cuestión que en un momento me sentía como Tom Hanks en el Código Da Vinci. Estaba entrando por las puertas con el ascensor que decía Logia 1, 2, 3. Y en un momento se me abre así, veo los cuadros de Rafael, de Miguel Ángel, digo, wow. Y veo los pisos así, digo, qué increíble que hace años estaba pisando los pisos de Borda. Las paredes que eran llenas de oro, llenas de los cuadros más increíbles que te puedes imaginar en tu vida. Y recordaba las paredes salpicadas con aceite, con grasa, hasta con sangre del Hospital Borda. Recuerdo que fui al encuentro con Guillermo, que me pareció un abrazo, me hizo salir por un patio, abrió y salimos a una terraza que con toda la belleza que ya venía observando me pareció algo básico, mal pintado arriba. Me llamó la atención y me dijo, ¿sabes lo que hay acá abajo? Le digo, no, la verdad es que no tengo idea. Me dice, bueno, acá abajo está la Capilla Sixtina. ¡Wow! Digo, como los adictos, digo. Y me salió adentro. Y me miró, ¿viste? Claro. Que los adictos muchas veces por fuera están negros, oscuros, pero por dentro tienen el espíritu encendido. Pero el exterior no deja mostrarlo. Se quedó mirándome y me dice, contame un poco. Y le conté la historia, como le pude contar a ustedes hoy, y me dijo, y le dije, pero no puedo terminar el libro, y me queda poco, sé que me queda poco. Me dice, Pablo, cuando llegues a Buenos Aires, sentate y escribite. Le digo, ¿sí? Sí, porque como me lo contaste, significa que estás sano. Wow, llegué a Buenos Aires, lo terminé en 2 meses. En 2 meses lo terminé, el libro no tiene una editorial propia, así que es más a pulmón todavía, sino que yo corro con todos los gastos y con toda la edición y con todo el armado, todo el formato, pero no me importó. Y fui para adelante y lo mandé a hacer. Al poco tiempo digo, quiero presentarme a la Feria del Libro, pero ¿cómo hago? Me querían cobrar como 150.000 pesos para cobrar la Feria del Libro. Tenemos una reunión con el municipio de Tigre, otro milagro más, otro gran milagro. La mayoría sabe que laburo en el municipio de Tigre, en la parte jurídica, en entidades intermedias, y se me había ocurrido hacer el nexo con el municipio para que ponga un stand y ahí de paso lo presentaba con la Feria del Libro. Cuestión que no cerraron, el municipio de Tigre no cerró, y yo me quedé sin el pan, una torta. Y digo, ¿qué hago ahora? Cuestión que me quedo con el director de la Feria del Libro y le digo, vos sabés, me mirá, no me queda otra. Digo, vos sabés, digo, tengo un libro que lo saqué hace un poquito. Le digo, se llama Decisiones en un Camino a Buenos Aires. El tipo me mira, ¿viste? Seguramente debería tener algún pariente o el hijo con problema de adicción. Contame. El libro a la de hecho pasé por él. Contamos nosotros. Te lo vamos a poner a la venta en la feria y no solamente eso, sino que lo vas a presentar en la feria. Hay varios testigos acá que estuvieron el año pasado en la presentación. Cuando llego a la presentación, cuando llego a buscar el libro en el lugar de la fundación del libro, no estaba. ¿Qué pasa con el libro? Significa que iba a estar. No, es que lo tomó Cultura de Nación para ponerlo en un lugar más grande, porque es una situación que hoy golpea, es una temática que hoy golpea la puerta
a toda la sociedad. ¡Wow! Increíble. Así tuve la posibilidad de presentar. Cuando presento el libro, me manda un mail Guillermo Carcho y me dice: Pablo, quiero que le presentes el libro a toda la prensa. Así que me dio una cita con él y nunca voy a olvidar sus palabras cuando lo cité. Ese pequeño video me lo filmó un chico que estaba al lado, que ni sabía que estaba filmando, era un chico de Perú, que me lo pasó, lo poco que había grabado, más allá de las fotos que después me dieron. Y en ese momento, cuando lo tuve frente a frente, le dije: este libro no lo escribo como un profesional, no lo escribo como un psicólogo ni como un psiquiatra, lo escribo porque realmente viví en carne propia la experiencia y el infierno de las adicciones. Y me miró a la cara diferente, como que bajó un escudo ahí. En principio había pensado capaz que iba más como a publicitar o otro tipo de situación, y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. Me dice: la droga es una herida en la sociedad. A donde vayas con tu testimonio se abrirán todas las puertas. No creo en la religión, pero sí creo en la figura de la autoridad, porque nosotros debemos respetar a la autoridad. Creo que si me hubiera llamado Obama, me hubiera llamado cualquier presidente, hubiera ido con la idea de poder plasmar lo que era en ese momento estar internado, estar refugiado en un lugar y pensando que nunca iba a poder salir. Y a los años nada más poder estar con una autoridad mundial tan importante, presentándole el libro, nada más y nada menos que el testimonio vivo de lo que me había pasado, para transformar lo peor que me pasó en lo mejor que me pasó. Pablo, y en el primer libro nos encontramos con eso, con tu experiencia hacia flor de piel. ¿Y en el segundo? El segundo libro, justamente a paso, digo yo, de poder recibirme de abogado, contándole justamente cuál era la causa de inicial, es un poquito más de lo que tiene que ver del lado del sistema de salud, de investigación, de un trabajo que vine haciendo también en paralelo al primer libro, porque más allá del testimonio de vida que me costaba realizar, me inmiscuí fuertemente en este caso de Matías Carbonell, y empecé a verificar otros casos terribles en el sistema de salud, no solamente en las adicciones, sino en diferentes temáticas. Y empecé a descubrir que en los mismos años que estuve internado yo, en el año 2004 hasta el año 2008, entraban al país más de 5 toneladas de efedrina. No te preguntás, a ver, 2004, 2008, ¿por qué entraron 5 toneladas de efedrina? Entraron 5 toneladas de efedrina. ¿Alguien se acuerda del triple crimen? Eran negocios estatales, haciendo negocio con los adictos. Estas personas que mataron eran personas que tenían laboratorios químicos de efedrina que la recibían de China. Empecé también a investigar todo el trajín y todo el pasaje de las drogas de territorios. Y estoy investigando eso, que llegaba a la Argentina y tenían laboratorios químicos grandes, muy grandes. Y a poco quería tomarlo el Estado para quedarse con ese negocio. Y vos decís: wow, pero yo estuve internado de 2004 al 2008 como y estas personas, mira, tanto estaban sacando un provecho de un mal. Y empezás a ver la vida diferente, empezás a darte cuenta que no es tanto como parece, sino es más todavía. Sin duda. Y situaciones que realmente te das cuenta que la convivencia que hay del narcotráfico, más allá de las leyes, la ley de tus pacientes. Hoy estamos hablando con Rodri
de la ley de estupefacientes, que es una ley que persigue perejiles y no castiga al narcotráfico. Es una ley que habla de tenencia en cualquier situación, que no habla de castidad. Hay un proyecto para reformar el Código Penal, que lo están trabajando, ojalá pueda ser este año o el año que viene, para poner una mano dura contra el narcotráfico, que es el real culpable de esta situación. A mí me gustaría leer, si me permitís, Fla, un extracto del libro que me parece una de las conclusiones o uno de los resúmenes más interesantes de lo que reza este segundo libro. De conocer las leyes que garantizan nuestros derechos es someternos completamente, porque el conocimiento es educación, y la educación nos hace libres. Libres para decidir sobre nuestra vida y que nadie pueda vulnerar nuestra libertad. El sistema público de salud es el encargado de tratar las adicciones, enfrentando un verdadero desafío para brindar tratamientos y cobertura, respondiendo a todos los tipos de demandas de cada necesidad particular. Enfrentando el problema más grande que hoy nos golpea la puerta a todos los habitantes de este suelo federal. El adicto utiliza las drogas para lidiar con el dolor, que existe desde antes que las consumiese por primera vez. La adicción está causada por un sentimiento de frustración y desconexión en la persona que lo adolece. No son las sustancias en sí mismas, porque también existen las adicciones comportamentales, como el internet, hoy es terrible, el internet, El celular. celular, tablet, fitness, dietas, trabajo. ¿Cuánta gente es adicto al laburo también hay? No es mi caso, ¿no? Pero bueno. Que vienen a suplantar la droga, pero la adicción es lo que bloquea nuestra vida, nuestra libertad de decir. La adicción existe en todos los estratos socioeconómicos. Ricos y pobres sufren esta enfermedad. Los pobres son avergonzados, castigados y estigmatizados en una sociedad prejuiciosa que apunta con el dedo acusador. Los pobres reciben las drogas con más corte. Escuchen esto. Los pobres reciben las drogas con más corte y de peor pureza, que muchas veces terminan en los hospitales internados, no por sobredosis, sino por aspirar vidrio molido que estaba dentro de la supuesta cocaína. Los ricos poseen las drogas de mayor pureza y mejores cuidados preventivos sobre enfermedades de transmisión que pueden aparejar en el consumo. Siempre es cuestión de aparentar en este estrato, no mostrar para el exterior el conflicto interno. Son muchos menos los que reconocen esta enfermedad, pero tienen la disponibilidad y los medios económicos para poder brindar tratamientos de recuperación en lugares de renombre, con garantía supuestamente asegurada, mientras los pobres caen inevitablemente en la salud pública y con un poco más de suerte en la prestación obligatoria de las obras sociales. La problemática de las adicciones en Argentina se enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, desde la teoría muy congruente pero conflictiva para ejecutarla, abriendo la puerta al nuevo paradigma garantista de los derechos de las personas con problemática adictiva, para dejar en el pasado una mirada asociada a lo delictivo y judicial que fue identificada con la historia legislativa de nuestro país. En el año 76, en la época de la dictadura, se tomaba al adicto como un delincuente. Subversivo era paralelo. Exactamente. Había que eliminar los adictos. No se le echaba la culpa al narcotráfico, sino que decía que existía la venta porque había adictos. Abriendo la puerta al nuevo paradigma garantista de los derechos de las personas con problemática adictiva para dejar en el pasado una mirada asociada a lo delictivo y judicial que fue identificada con la historia legislativa de nuestro país. Desde los gobiernos de facto, acá decía recién, donde los consumidores eran comunistas subversivos y morales que iban en contra de los intereses de la nación, con el mero discurso de la justicia que el mal social radicaba en los consumidores, porque si no hubiera adictos no habría mercado negro que les pueda vender. Hasta el auge de la democracia, con algunos cambios, pero todavía atrasado, con una visión retrógrada en una temática que nuestro país vecino charrúa ya tiene
cuasi superado. El ejemplo de Uruguay y de Canadá es un ejemplo de legalización, donde el Estado controla y fiscaliza el consumo de los adictos. Hay que separar al consumidor, igual les quiero decir algo, acá en Argentina vamos a tener un largo tiempo para que estamos todavía con la ley del aborto, vimos un atraso importante. Así que acá tenemos para rato igual. Porque donde está hecha la ley, hecha la trampa. Acá. Somos muchos. En Uruguay son 2 millones. Hay que separar al consumidor del vendedor. Comenzar a poner a los consumidores como protagonistas, repensando la tenencia de drogas en la vía pública. Las requisas violentas y legales a los que suelen someterlos aún hoy la policía. El mal funcionamiento. Quiero pararme un segundo acá. Hay una historia que estuve investigando justamente cuando hice este libro, de unos chicos que se encontraban en una plaza y fumando un cigarrillo de marihuana. Hay unos amigos que no eran adictos, se juntaban, que después de jugar la pelota y pusieron probando un cigarrillo de marihuana. La mayoría eran menores, 2 eran mayores de 22 años, en una plaza de barrio. Los detuvieron, la policía los llevó a la delegación más cercana y los 2 mayores de edad fueron imputados por tenencia, justamente lo que hablábamos recién, y se les atribuyó, se les dictaminó que tenían que seguir un tratamiento compulsivo. Pero, aquí, que estas personas, cuando fueron a buscar un trabajo en blanco, se encontraban que tenían antecedentes penales. 3 años. 3 años para que se limpien los antecedentes. Solamente por encontrar con otro porro. Hay gente que dice, no, yo me fui un porro acá en Argentina y no pasó nada. Yo paseando por el botánico. Bueno, a ver, la ley está para cumplirla. Si un policía te ve fumando un cigarrillo de marihuana y quiere proceder sobre la ley, el que decide después es el juez con la sana crítica personal. Pero hay un 75% de estas causas que llegan al juzgado federal. 75%, la mayoría terminan en la pero un 75% llega al juzgado federal y obviamente se abre una causa federal porque es contra la salud pública. O sea, un porro, como lo voy a repetir, no habla de cantidad. El código no habla de cantidad, habla de tenencia. Después considera si es un narcotráfico o si es una persona que... Pero te puede tocar cualquier juez, que cada juez tiene una crítica racional diferente, ¿no? Eso para arrancar. Acá nuestro compañero que labora en el juzgado lo sabe muy bien. Hay que separar al consumidor del vendedor, comenzar a poner a los consumidores como protagonistas, repensando la tenencia de las drogas en la vía pública, las requisas violentas y legales a los que suele someterlos aún hoy la policía. El mal funcionamiento o complicidad del servicio de inteligencia junto al poder político de turno, que deberían perseguir a los grandes narcotraficantes y ayudar a los adictos a su pronta recuperación, porque son las verdaderas víctimas de un mercado negro que arrasa con todo lo que pretende frenar su avance. ¿Por qué siempre hay decomisos indetenidos? ¿Cómo se escapan los narcos? ¿No nos alcanzó en este país con el triple crimen de General Rodríguez? Con los casi 50.000 kilos de efedrina que entraban al país entre el 2004 y 2008, las muertes consecutivas en la ciudad de Rosario por la guerra narco, cientos de soldaditos muertos muchas veces con complicidad de los organismos estatales más allegados al gobierno de turno. ¿Debemos seguir aprendiendo como sociedad o nos falta todavía quemarnos con el mismo fuego, dejando a la nación en jaque en un futuro no tan lejano para el crecimiento de nuestras generaciones venideras? Una ley de estupefacientes sancionada en 1989, estancada en el tiempo, confusa y legislada con contradicciones en sí misma, como en la frase que reza su artículo 14 cuando formula que será reprimido con prisión de 1 a 6 años y multa quien tuviere su poder de estupefacientes por su escasa cantidad y demás circunstancias. Sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal, dejando un vacío legal enorme, permitiendo que la policía continúe deteniendo pedofiles, ya que el juez es quien termina decidiendo, como decíamos recién, según la sana crítica racional de cada uno de los magistrados que adoptan distintos criterios sobre la tenencia de estupefacientes, variando en función de la cantidad y las circunstancias. Existe una gran necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal de estupefacientes en un futuro inmediato, pero sobre todo luchar contra el narcotráfico de manera real
y despenalizar el uso junto con la tenencia para consumo personal, que solo logra perseguir a los adictos y estigmatizarlos, aún más de lo que socialmente ya está sucediendo hace muchos años en nuestro país. Para terminar, la prohibición y penalización hace que una de las grandes industrias del mundo se encuentre en manos de los mafiosos, que producen la misma cantidad de muertos por año que las mismas guerras, llevándose vida de muchos niños que están al servicio de los adultos, sabiendo que por ser menores de edad no alcanzan el riesgo de imputabilidad por el delito de narcomenudeo. El narcotráfico llegó a nuestro país para instalarse y encontró un país seguro para hacerlo. ¿Cómo nos encontrarán? ¿Unidos o dominados? Una frase que de antaño, ¿no? Unidos o dominados. Creo que es eso, justamente lo que hablábamos, pero es desde el lugar personal, de poder testimoniar, dejar ese granito de arena, seguir creciendo, seguir motivando, seguir ayudando, y con el título, cuando pueda tener el título, creo que ya va a ser de una mirada profesional y de encontrar la forma legal y jurídica de buscar la vuelta a un sistema que, aunque estén todos en contra, yo voy a ir a buscar la posibilidad de dar vuelta a la situación, no tengo duda. Pablo, para terminar, 4 años estuviste en el Borda. ¿Qué pensás? 2 años. 2 años en el Borda, 4 años en total. Tuve 2 años en el Borda y 2 años en las clínicas psiquiátricas. 4 años. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo va a ser el Pablo de acá? Esa pregunta no estaba en el formulario. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. No, me imagino que esto es el inicio de algo grande. Ayer hablaba con las chicas y les dije, estoy seguro que esto es como que lo puedo sentir. Lo siento dentro mío, lo siento en las personas que tengo al lado, lo siento en cada paso que voy, lo sentí cuando Francisco me decía, a donde vayas, se abrirán todas tus puertas. Y dice, sí, realmente siento que a donde voy, por esta causa noble de corazón, que uno no lo hace por el lado económico, y la gente lo sabe, uno lo hace a pulmón, remando, y lo hace porque lo vivió. Que creo que de lo que vivimos no hay nadie mejor para poder hablar que uno mismo. También atravesó ese infierno. Se le quemaron algunos pelos en esa atravesada por el infierno o por el fuego, pero seguimos en contacto, pero no nos importa. Bueno, gracias. Te vuelvo a repetir, o sea, desde que te conocemos, por lo menos el siglo y demás, es como que hay muchos de los valores del siglo y muchos de los pilares nuestros que vos abanderás. Entonces, para nosotros poder acompañarte, poder ser parte de tu trayecto académico, de que consigas tu sueño de tu título, como decís, social de libertad, tuyo está la educación, tu marca, tu diferencia. Entonces, es un placer poder acompañarte y que estés acá y que, bueno, con personas que, nada, varios ya los conozco de otras veces que nos hemos visto y reunido y que es eso, o sea, gente que te quiere, que te acompaña y que te... Sí, para mí lo fundamental en estas charlas, ojalá que sean un ciclo de charlas y que podamos avanzar, que se puedan sumar muchas personas de los CAU y que se sientan inspirados, porque la realidad de este testimonio es justamente eso, inspirar a que realmente podemos cambiar, a que realmente desde la resiliencia podemos transformar, justamente como decía al principio, lo peor que nos pasó, no es lo que nos pasó en la vida, y sería genial poder desde la Universidad siglo XXI marcar ese mensaje y poder brindarlo a toda la comunidad. Totalmente, o sea, siglo XXI, pero totalmente. Te hago una pregunta, perdón. ¿Sí? Por favor, Yo quisiera que diga algo sobre Usana. Sí, por favor. Sí, Me dan la sí, por supuesto, de sentarlo acá un sí, poquito. por favor. Un aplauso a mi vieja. Bueno, yo en nombre de los dos
querido también. Sí, la verdad que la historia de Pablo la yo particularmente he escuchado varias veces de su vivencia, y como él dice, el primer libro fue eso, su vivencia, ¿no? Que nos contó que, bueno, y que él habla de esto, hoy es lo que es, y después de haber pasado por ese infierno, y él justamente plantea esto, de no podría ser hoy lo que es si no lo hubiese pasado. El inicio de ese infierno tuvo una decisión súper terrible y de confianza en algo que no funciona. Es el Estado. No, fue terrible, la verdad. Fue tremendo el infierno. Lo que pasa es que el infierno lo atravesó él y nosotros lo acompañamos. Pero fue durísimo. O sea, una vez que la droga entra a tu casa es como que lo cambia todo y lo sacude todo. Y tenemos que nosotros mismos plantearnos un montón de cosas, porque el adicto no es un marciano que viene y te lo tira ahí. Está. Entonces también hay problemas que resolver. Situaciones que por ahí como papás nos equivocamos, no queriendo, porque uno jamás quiere perjudicar a los hijos. Pero a veces pasan situaciones. Y uno tiene que comprender que no es solo el adicto. Porque uno diría, este me arruinó la vida, mira, yo escucho a veces a los papás y yo digo, no, él es como un emergente, algo que está saliendo, pero seguramente en muchas situaciones, yo siempre trabajaba bastante sobre protectora, bueno, con un montón de situaciones, uno tal vez damos cuenta que no es solo el adicto, que nosotros también estamos enfermos, y que a veces yo voy a Naranol, que eso fue lo primero con lo que yo empecé, con Narcóticos Anónimos, que es un lugar donde se ayuda a los familiares de los adictos. Porque en un momento vos decís, cuando surge el problema, cuando las escapadas, cuando tenés un chico que de pronto era de una forma y de pronto ya es otro completamente diferente. Por ejemplo, en el tema de Pablo empezó con anabólicos, porque él se veía muy delgadito y quería tener más físico, y quería cambiar. Y empecé en un gimnasio, pero en el gimnasio era como que le suministraban anabólicos. Y de pronto la gente es como que no entiende, porque sí, ¿qué es un anabólico? Un anabólico no es nada, un anabólico es importante, porque entra en el cuerpo de un chico que está en pleno crecimiento, en un despertar hormonal, y encima le ponen más hormonas, porque los anabólicos son hormonas. Es un estallido tremendo, porque fue terrible. Entonces, de pronto tenías un chico de una forma y de pronto tenés un chico más violento, más esto, que desaparece, que se va, y que estás como loca atrás de él y no sabes dónde viene, es desesperante. Es mucha culpa. Terrible, una culpa tremenda, porque no sabes qué hacer y tendrás que echar toda la culpa, que para mamás que están pasando por lo mismo, nosotros no somos culpables, somos responsables, porque la culpa nos ata. Nos encerramos en ese mundo y no paramos de decir que somos culpables y no caminamos. El sentir que somos responsables nos mueve a la acción, a hacer algo, porque sabemos que tenemos que hacer algo. Y bueno, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer. Y bueno, para mí Narcóticos Anónimos fue lo primero, la primera vez que llegué, que me di cuenta de que había un montón de papás que sufrían como yo. A veces tenías la certeza que yo por ser una mamá sobreprotectora, sí. En 3 meses tuve la certeza. Jamás me negué. No pasé por un proceso de negación. Porque, no sé, eso me pasó a mí. Capaz que yo ahora veo que hay papás que se niegan y que no se dan cuenta, pero por mi forma de ser, enseguida no te di cuenta de que Pablo tenía problemas. Entonces, cuando llegué a ese lugar, llegué porque yo sabía que necesitábamos ayuda, porque él estaba mal y me confrontaba y yo lo confrontaba a él y gritábamos y nos poníamos re mal y era todo como